Como camionero, he visto muchas cosas extrañas en la carretera, y te las voy a enumerar en este top. Historia uno. Pero la experiencia más espeluznante que he vivido ocurrió en una noche fría y despejada de diciembre. Iba por la autopista sin preocuparme de nada, cuando vi algo extraño en el retrovisor. Había un camión detrás de mí y se acercaba cada vez más. Al principio pensé que era otro camionero intentando adelantarme, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que había algo raro en ese camión. Estaba viejo y destartalado, con toda la carrocería cubierta de óxido. Intenté acelerar para alejarme de él, pero por muy rápido que fuera, el camión seguía pisándome los talones. Empecé a asustarme y me planteé parar y llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacer nada, el camión se desvió de repente hacia el carril contiguo al mío, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el camión desapareció en la noche. No dejé de conducir hasta que llegué a la siguiente área de descanso, donde cerré las puertas e intenté deshacerme de la sensación de miedo. Mientras continuaba mi viaje, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver aquel viejo camión cubierto de óxido acechando detrás de mí. Pero no era solo el camión que me tenía en vilo. También empecé a notar otras cosas extrañas. La radio crepitaba y se apagaba, aunque sabía que estaba en una zona despejada. Y a veces, cuando miraba por la ventanilla, podía jurar que veía figuras sombrías moviéndose a lo largo de la carretera. Intenté creer que eran imaginaciones mías, pero cuanto más conducía, más convencido estaba de que algo me seguía. Empecé a sentirme atrapado en una pesadilla interminable de la que no podía escapar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a mi destino. Entré en el aparcamiento de reparto, agradecido por estar fuera de la carretera y de la espeluznante oscuridad. Pero al salir del camión, vi algo que me heló la sangre. Allí, aparcado a pocos metros, estaba el viejo camión, cubierto de óxido. El conductor no parecía por ninguna parte, pero podía sentir su presencia a mi alrededor. Entonces, supe que mi pesadilla estaba lejos de terminar. Historia 2. Conducía mi camión por una autopista desierta. Era una noche típica en la carretera, hasta que vi a un autoestopista parado a un lado de la carretera. Normalmente no recojo autoestopistas, pero había algo en él que me llamó la atención. Quizá fuera la expresión desesperada con la que me miraba, o el hecho de que llevara una pequeña mochila. Decidí llevarle, al fin y al cabo. No todos los días veo a alguien abandonado a un lado de la carretera. Se sentó en el asiento del copiloto y se presentó como Jack. Me dijo que iba a visitar a su familia, pero que su coche se había averiado unos kilómetros más atrás. Me agradeció que le llevara y se ofreció a compartir conmigo el coste de la gasolina. Charlamos un rato e intercambiamos anécdotas sobre nuestras vidas en la carretera. Jack parecía un buen tipo, pero había algo en él que me inquietaba. Tal vez fuera la forma en que jugueteaba con su mochila o el modo en que evitaba el contacto visual cada vez que le hacía una pregunta. Mientras seguíamos conduciendo, el cielo se oscureció y empezó a llover a cántaros.
Encendí los limpiaparabrisas y los faros, pero apenas podía ver la carretera. Sugerí que nos detuviéramos y esperáramos a que pasara la tormenta. Pero Jack insistió en que siguiéramos. No quería discutir con mi pasajero, así que acepté a regañadientes. Pero a medida que nos adentrábamos en la tormenta, empecé a arrepentirme de mi decisión. De repente, Jack agarró el volante y nos sacó de la carretera, cayendo en una zanja. Intenté frenéticamente recuperar el control del camión, pero ya era tarde. Estábamos atrapados, varados en medio de la nada y en medio de una tormenta. Miré a Jack, que ahora reía maníacamente. Sacó un cuchillo y empezó a acercarse a mí con los ojos llenos de locura. Intenté defenderme, pero era demasiado fuerte. Me sacó del camión y me arrastró bajo la lluvia con su cuchillo brillando en la oscuridad. Sabía que iba a morir, pero me negué a caer sin luchar. Con todas mis fuerzas conseguí liberarme de sus garras y correr hacia el bosque. No me detuve hasta llegar a una pequeña cabaña, donde aporreé la puerta hasta que alguien respondió. El hombre que abrió la puerta me dejó entrar y llamó a la policía, que llegó justo a tiempo para atrapar a Jack. Historia 3. Era un caluroso día de verano y llevaba horas conduciendo sin descanso. Mi mujer me acompañaba en el asiento del copiloto, intentando mantenerse despierta y hacerme compañía. Íbamos bien, pero la monotonía de la carretera empezaba a cansarnos. De repente, un enorme semirremolque apareció en mi retrovisor. Iba tan rápido que parecía casi tocar mi parachoques. Intenté acelerar para alejarme de él, pero me seguía el ritmo. Sentía como el miedo aumentaba en mi pecho, mientras que el camión seguía detrás de mí. Mi mujer sentía cada vez más pánico mientras que el camión nos seguía. Me suplicó que parara y dejara pasar el camión, pero yo sabía que sería un error. Ahora podía ver la cara del conductor, y su aspecto era absolutamente aterrador. Tenía los ojos desorbitados y una sonrisa maníaca en la boca. Intenté escapar del camión, pero fue inútil. Era como si estuviera pegado a nosotros. Estábamos atrapados en la autopista con este maníaco detrás de nosotros. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el camión desapareció tan repentinamente como había aparecido. Después de aquella noche, mi mujer y yo extremamos las precauciones en la carretera. En una larga travesía por el desierto, volvimos a ver el camión. Mi mujer estaba muerta de miedo, pero yo me negaba a dejar que el camión nos dominara. Intenté esquivarlo, acelerando y frenando, pero siempre nos pisaba los talones. Parecía decidido a hacernos chocar. Finalmente llegamos a un área de descanso y me detuve, esperando que el camión pasara de largo. Pero no lo hizo. Se detuvo justo detrás de nosotros, bloqueándonos. Mi mujer y yo estábamos atrapados. Nos sentamos en la cabina muertos de miedo, mientras el conductor del camión se acercaba a nuestra ventanilla. Golpeó el cristal, exigiendo que saliéramos. En ese momento, supe que teníamos que salir de allí. Puse en marcha la camioneta y aceleré a fondo, embistiendo al loco del camión, mientras nos alejábamos a toda velocidad. Historia 4. Era una calurosa noche de verano y llevaba un cargamento de productos a través del país. Llevaba horas conduciendo y empezaba a cansarme. Me detuve en una parada de camiones para tomar un café y estirar las piernas. Al entrar en la tienda, vi un coche aparcado junto a mi camión. Era un sedán viejo y destartalado con los cristales tintados y el parachoques oxidado. No le di mucha importancia y entré por mi café. Cuando volví a salir, me di cuenta de que el coche estaba aparcado justo detrás de mi camión. No le di mayor importancia y volví a mi cabina. Cuando empecé a salir de la parada de camiones, me di cuenta de que
El coche me seguía. Pensé que era solo una coincidencia, pero mientras continuaba por la autopista, el coche se quedó justo detrás de mí. Empecé a inquietarme y decidí tomar la siguiente salida para librarme del coche. Al salir de la autopista, el coche aceleró y se detuvo junto a mi camión. Pude ver al conductor mirándome a través de los cristales tintados. Tomé rápidamente una carretera secundaria desierta, con la esperanza de perder el coche. Pero se quedó justo detrás de mí, conduciendo de forma errática e intentando invadir mi carril. Continuó persiguiéndome, acelerando e intentando chocar contra mi camión. Sabía que necesitaba ayuda, así que saqué mi radio CB y pedí refuerzos. Pero el coche interfería mi señal, impidiéndome contactar con nadie. Estaba aterrorizado y desesperado mientras seguía conduciendo, intentando dejar atrás el coche. Pero el coche era implacable, daba volantazos y frenaba para sacarme de la carretera. Por fin vi un coche de policía a un lado de la carretera y paré rápidamente. El coche que me seguía aceleró y desapareció en la noche. Me quedé sentado en mi camión, conmocionado, asustado, pero agradecido por estar vivo. Historia 5. Era una noche fría y despejada cuando salí en mi ruta habitual. Llevaba horas conduciendo y mi mente empezó a divagar mientras tarareaba la radio. De repente, vi una figura a un lado de la carretera. Reduje la velocidad. Supuse que era un autoestopista, pero al acercarme, me di cuenta de que era una mujer. Llevaba la ropa hecha jirones y tenía una mirada salvaje y desesperada. Dudé sin saber qué hacer, pero ella me hizo señas frenéticas y me detuve. Cuando abrí la puerta, entró corriendo, sollozando y temblando. Me contó que llevaba días tirada en la carretera y que se había quedado sin agua ni comida. Me compadecí de ella y me ofrecí a llevarla a la parada de camiones más cercana. Mientras conducía, me contó su historia. Dijo que había visto cosas extrañas en la carretera por la noche, cosas que la hacían dudar de su cordura, cosas que no podía explicar. La escuché, escéptico, pero entonces señaló por la ventanilla. Allí, a un lado de la carretera, había un camión. Estaba viejo y oxidado, y parecía que hacía años que no circulaba. Pero entonces, mientras miraba, empezó a moverse. Rodó por la carretera ganando velocidad, y pude ver una figura detrás del volante. Una figura que no debería estar allí. Frené en seco y me detuve, con el corazón palpitante. La mujer gritaba y podía sentir su miedo. Volví a mirar por la ventanilla, pero el camión ya no estaba. No sabía qué hacer. Quería salir de allí, pero también quería ayudar a la mujer. Decidí llamar a la policía, pero cuando cogí el teléfono no había cobertura. Estábamos completamente incomunicados, varados en medio de la nada con un camión fantasma suelto. Intenté calmar a la mujer, pero estaba histérica, y yo sentía cómo aumentaba mi propio pánico. Así que la dejé en la gasolinera más cercana. Eso es todo por hoy, aventureros de lo paranormal. Si les gustó el video, dejen su pulgar arriba y suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima y gracias por vernos.